Estamos de regreso en Magazine Digital para continuar con más información. Y señores, la euforia de los Terians ha llegado al Perú. Cuando veía noticias de esta... Ay, no sé, es que ni siquiera encuentro la palabra correcta para que no suene mal, pero cuando uno veía noticias de Uruguay, de Argentina, de estas peleas callejeras entre Terians, podría parecer un tanto gracioso, un tanto cómico, y uno dice, pero los jóvenes, ¿no? Un tema de... Pero cuando esta euforia ya traspasa fronteras, hemos escuchado a Nayib Bukele decir ayer, por ejemplo, aquí en El Salvador no puede haber está prohibido que vengan acá, queremos personas pensantes, queremos personas inteligentes, y uno dice, oye, podría ser, ¿no? Pero cuando ya nos ponemos en el lado quizás como padres, yo no sé cómo reaccionaría si mi hijo viene y me dice, mamá, me identifico como un lobo, me identifico... No, es que no sabría siquiera cómo reaccionar, porque esto está ocurriendo, señores, esto está pasando, esto es una realidad. La fiebre Terian llegó al Perú, han habido avistamientos como si fueran ovnis, de personas haciéndose pasar o creyéndose, porque eso es lo peor. O sea, una cosa es que te disfraces porque es Halloween y quieres ser una conejita Playboy y sales disfrazada. Pero el otro lado está que te creas un perro, un mono y que actúes como tal. Pero para entender un poco esto y la psicología de las personas, hoy nos acompaña precisamente la psicóloga Jessica Landauro, a quien le agradezco porque siempre intenta aterrizarnos y hacernos entender qué pasa con estas personas. ¿Cómo está? Bienvenida una vez más a Magazine Digital. Muy buenos días, Claudita, muy buenos días a todos y a todos los que nos están escuchando. Y pues cada vez nos sorprende estos fenómenos sociales, pues, ¿no? Y es muy importante esta plataforma, que la idea es poder dar información, no asustar, porque la idea es qué hago con lo que está pasando. Porque pues lamentablemente no se puede tapar un sol con un dedo. Hay una realidad, hay fenómenos, hay tendencias, y todo pues se publica por las redes sociales que tenemos casi todos, pero la idea es un buen uso. Totalmente. Pero ¿qué pasa? Entender quizás, ¿no? Todo esto que ha venido pasando en nuestro país, el tema de la igualdad de género, y que si un hombre se percibe mujer, si una mujer se percibe hombre, y uno es muy respetuoso y uno entiende posturas, quizás muchos no la comparten, pero podríamos ser empáticos, digamos, tolerantes, ¿no? Pero cuando ya hablamos de estas personitas que se sienten animales, ojo, o sea, muchas, he escuchado entrevistas, porque para llegar a esta entrevista me tenía que empapar de todo, y he estado revisando entrevistas incluso a estos jóvenes, y ellos dicen, la sociedad no nos entiende. Nosotros, muchos de ellos se sentían, habían hasta tortugas, y ellos actúan como tal, y hacen los sonidos, porque ellos creen en el fondo que son estos animales. Y uno podría pensar, doctora, quizás en decir, ¿hay un tema psicológico detrás de ello? ¿Hay una patología por ahí estos jóvenes? Bien, aunque no lo crean, esta, vamos a decirle tendencia o fenómeno, esto surge todavía en los años 90. O sea, ha estado ahí en esa parte cuando recién teníamos en la parte de lo que es el internet, un grupo de adultos en las cuales querían una expresión o identificarse. El ser humano siempre está en búsqueda de en dónde yo encajo, dónde voy, quién soy en esta vida, ¿no? Por ejemplo, había el fenómeno de body perfect, ¿no? Ya yo soy una gordita linda, ya mira, ella piensa como yo, ella como yo, pum, ya me identifico con ella. Ya mira, a ella le gusta el ají, ya mira, mira, yo me siento, no sé, pues excluida porque todo el mundo come ají y a mí no, pum. O sea, el sentirse de que forma parte, ¿no? Una pertenencia. Entonces, en la parte de Argentina, Chile, se formó una tendencia que, si bien es cierto, al inicio era una especie de tipo máscara, ¿no? Una persona que tenía un tipo de vulnerabilidad, como baja autoestima, no se siente escuchado, comprendido en casa, no acepta normas o quizás se asusta por una realidad que tiene que afrontar, se pone como una especie de caparazón, ¿no? Por eso es importante cómo está mi hijo, qué le doy. O sea, si le doy el celular, hay una guía
¿no? Entonces, como esas personas quizás probablemente, digo eso, no tenían esa identificación o no se sentían identificados o sentido de pertenencia, se ponían este tipo de máscaras. Y si bien es cierto, acá hay dos cosas, ¿no? Una cosa es que ay, mira, me gusta, no sé, pues cuando yo reencarne o cuando yo, si me convierto en un animal, yo quisiera ser una paloma porque simboliza paz, porque vuelvo. Una cosa es esa área espiritual, algo bonito, que, oye, me identifico como una paloma o me identifico, ay, así, chévere, ¿no? La parte de lo que es emocional. Pero ya cuando adoptamos una conducta, ahí viene esto de qué es lo que está pasando en la realidad de la percepción del mundo por esa personita que está adoptando acciones o comportamientos. Si bien es cierto, nos va a sorprender este tema, pero sí yo los invito mucho en esta parte famosa palabra tolerancia. Porque cuando nosotros comenzamos a señalar, oye, tú estás loco, oye, tú estás, generamos más culpa y podría haber algún tipo de tendencias suicidas, como por ejemplo, ¿no? Estábamos hablando de la parte de lo que son homosexuales. Si bien es cierto, hay unas personas que sí tienen esa percepción de que se sienten hombres en un cuerpo de mujer o al revés, pero hay otros que sí se hacen, entre comillas, porque vivieron en una conducta de papá pegaba a la mamá, entonces oye, yo no quiero saber nada de los hombres, yo no quiero, entonces adoptan porque quieren sentir una paz, una tranquilidad. Pero si comenzamos a juzgar, obviamente va a haber ese tipo de intento de suicidio o comprensión. Ahora, como papás, y en estas entrevistas que he podido observar, muchos papás como que le dan por su lado a los hijos y los acompañan a estas reuniones de Terians porque se juntan en parques y ellos dicen, es que ella no es o él no es o no se comporta todo el tiempo así, es solamente cuando tiene este tipo de reuniones, cuando sale con los amigos, porque después es una persona normal, no los juzguen, dice ella, pero claro, podríamos entender quizás el lado como papás de intentar tener esta confianza con nuestros hijos, pero esta actitud como papás, doctora, ¿realmente podría servir? No. Profesionalmente, al menos quizás algunos colegas no van a coincidir, pero yo pienso de que hay una línea bien delgadita, ¿no? Entre cómo yo puedo ayudar a mi hijo a que pueda razonar, pensar, de decir, oye, ¿realmente está pasando eso? ¿Emocionalmente te sientes bien? Y si no, y si yo como papá no tengo los recursos o las herramientas, o quizás yo quiero que todos me cataloguen como, ay, mira qué comprensiva la mamá, y esa es una parte de ego o de narcisismo, ¿no? De que, ay, mira, yo quiero que me identifique, o perdón, que me perciban como una mamá bien comprensiva y yo voy a poner en todo a mi hijo. Quiere, no sé, pues las zapatillas Nike, yo le compro las zapatillas Nike. Yo quiere esto, toma, hijito, que la tablet, que le... Y comenzamos no a ver a nuestro hijo como tal, sino a una persona que necesito entregarle muchas cosas para que no se aburra, para que esté bien. Y nos da complejos como papás de que mi hijo sea infeliz, y ahí vienen los complejos de nosotros como papás, que tenemos que tener límites. La disciplina, una cosa es que esto es una tendencia, ¿no? Una tendencia de formar parte de un grupo, pero ¿qué tanto es o vale la pena esa inversión de tiempo, esa inversión de energía, de ganas? Y como papá realmente estoy haciendo la función de guiarlo, o lo veo simplemente, algo pasajero, pero a largo plazo, ¿cómo lo voy a ver a mi hijo? O sea, ¿se va solamente a seguir porque él quiere o va a continuar aceptando normas de la sociedad? Porque eso es lo que tenemos que entender. Somos seres humanos pensantes o razonables que hacemos o cumplimos normas, deberes y derechos para la sociedad. O sea, somos seres que nos relacionamos con todos. Pero si yo me identifico como un animal, ¿qué es lo que está sucediendo en la cabeza que quiere rechazar el mundo humano? Exacto. Eso es lo que queremos tratar de comprender. Pero si yo como papá digo sí a todo, entonces ahí viene eso. No es sí a todo, porque la disciplina positiva que nos enseña a acompañar. Oye, está con su rabieta. Ya, está bien. Pero tengo que regular en ese momento su emoción. Pero si comienza a patear, a golpear, entiéndelo, pues es un niño, tiene que golpear, tiene que romper. No,
se puede herir. Entonces yo como papá tengo que utilizar la razón. No, hijito, lo tomo de la mano, quizás un poco de someterlo, aunque la palabra es muy fuerte, pero lo someto, ven acá, porque yo también quiero que respetes, por ejemplo, ¿no? El florero de Claudia o las cosas, o te puedes tú mismo dañar. Ahí viene el límite. La disciplina positiva es, comprendo que estás molesto, pero no te da el derecho de romper o golpear a alguien o lastimarte. Totalmente. Entonces, Totalmente, doctora, y es que no solamente está nuestro rol como papá el de educar, el de acompañar y el de quizás entender, pero de la manera correcta, y para ello, evidentemente, yo siempre voy a decir, busca un profesional que te va a orientar para saber cómo manejar esta situación. Lo que me preocupa a mí realmente, doctora, es que estos jóvenes creen tanto que realmente son estos animales que ponen incluso en peligro su vida. Veía jóvenes que actúan como perros, que se acercaban a otros perros reales y de pronto son atacados o mordidos por estos animales. Y estamos hablando de animales callejeros, ojo. Ponemos en peligro nuestra vida porque, claro, si es un perro, pues te puede dar rabia, puede causarte algún tipo de enfermedad. No me quiero imaginar qué pasa con aquellos que se computan o se creen tigres o se creen leones y quieren interactuar. Veía a un sujeto intentando pisar a un perro. Entonces, de verdad que ya podría pensar quizás, o podría entender que son jóvenes que se perciben como animales de repente por su gusto y preferencia con esos animales y comparten con otros jóvenes el mismo hobby, el mismo amor. Pero ya creerse y poner su vida en peligro y exponerse, doctora, aquí estamos hablando de algo más crítico. Sí, lamentablemente hay algunas comunidades que aceptan todo lo que el ser humano piensa, ¿no? Ay, es que yo, pues yo me identifico como una niña, porque también hay otras personas que tienen, no sé, pues 40 y tantos, y se visten como niñas, usan pañales, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que ver qué hay realmente y no todo decir, ah, no, esto sí es lo correcto, o déjenla en paz, porque no, o sea, acá también vienen dos fenómenos, ¿no? Uno es que hay algunos jóvenes que es entre los 16 a 18 años, que es preferentemente esa, vamos a decir, esa comunidad, que le gusta la adrenalina, que le gusta saltar utilizando esos movimientos como el leopardo o las personas, los animales salvajes, ¿no? Comienzan a saltar de esa manera, o las personas que, por ejemplo, no sé si ustedes han visto que saltan de muro en muro, de edificio en edificio, o sea, la adrenalina que necesita el joven lo tienen o están tratando de buscarlo. Una cosa es ese tipo de juego, por decirlo así, o ese tipo de gusto, y me gusta, no sé, pues manejar bicicleta, entonces soy ciclista, genial, ¿no? O sea, me identifico con esa comunidad. Pero en este caso, se identifican con esos movimientos. Una cosa es, me gusta el movimiento, me gusta sentir esa adrenalina, genial. Pero lo otro es, me identifico espiritual, físicamente y psicológicamente como un animal. Ahí tenemos que ver qué es lo que está pasando con esta persona. Ojo, no se contagia, eso no es contagioso. Contagioso es otra de las enfermedades en sí, pero se vuelve tendencia porque permito como papá que mi hijo haga todo lo que él quiere. Tengo que saber, a ver, me voy a un profesional de la salud, ¿realmente te sientes como te sientes? ¿O qué en el fondo, qué está buscando? Como les decía, ¿no? Para sentirse que forma parte de algo, es porque no se siente que pertenece a una familia, no se siente escuchado, no se siente comprendido. Entonces adopta una forma de ser percibido o de ser aceptado en la sociedad. Porque todo ha sido tendencia. Ay, mira, qué bonita la máscara, genial. Uno lo ve como un arte, otro lo ve como algo espiritual. Por ejemplo, hay una técnica que se llama Gestalt, que lo que nosotros usamos son máscara de animales, compórtate como animal, como una dinámica, como una idea de, a ver, ¿tú qué sientes? Yo como un elefante, por la fuerza, el imponente, yo quiero ser así, ¿no? Genial, pero entonces hay algo de baja autoestima que me está generando ese tipo de... Y adopto un poco, pero la idea es de la fuerza que tiene el animal, no adoptar de que no voy a caminar con la trompa y eso, o voy hasta hacerme algún tipo de cirugía para parecerme eso. Entonces utilizamos ese tipo de máscaras, ¿no? Por eso es observar a mi hijo cómo está.
qué es lo que está pasando, porque acá hay, como les digo, dos tendencias, ¿no? Uno que le gusta la adrenalina, le gusta jugar, le gusta hacer este tipo de movimientos, y a veces también en las películas o en los mangas, ¿no? En Japón utilizan mucho no me acuerdo ahorita la palabra, pero el hombre como que tiene rasgos de animales, bueno, que utilizan las vinchas, utilizan hasta la ropa, y hay una palabra, ¿no? Nos alienamos, o sea, con los complejos que tenemos, ay, mira, me gusta cómo yo también quiero ser. Una cosa es ¿por qué tú quieres ser como esta persona? Una cosa que admires para tu crecimiento personal, profesional, pero otra cosa es ¿para qué? Para el ridículo, para sentirme que formo parte de o serme famoso. Que si bien es cierto, ahí sería un poco de complejos, pero va más allá de eso. Totalmente. Doctora, yo recuerdo mucho cuando era joven o tenía esa edad particular, uno siempre admiraba algo o a alguien o te gustaba algo y quería ser, ¿no? Y yo puse hace un poco en mis estados que ahora los jóvenes se creen Terians, pero yo en mi época me creía una Power Ranger, ¿no? Y era eso, o sea, es prácticamente el que te identificas, o claro, ves en este personaje ficticio que tiene superpoderes, que puede salvar el mundo y tú quieres ser. Pero ahora sentirte como animal y creerte de alguna forma que eres ese animal, ya como que nos hace pensar de ciertos patrones. Y lo que usted ha mencionado, de que esto no es contagioso, es real, porque en las entrevistas que he podido ver, muchos de ellos van acompañados de otros amigos, y cuando se les entrevista ellos dicen, yo no soy, ¿no? Yo solamente vengo a acompañar, porque es parte de, ¿no? Es un grupo, son personas y se apoyan entre ellos. Pero definitivamente, doctora, yo creo que esta euforia, como otras tantas, va a tener su tiempo, va a tener su límite. Sin embargo, ellos siguen en la línea o siguen pensando que la sociedad los ataca o que la sociedad no los entiende. ¿Cómo podemos de repente entenderlos, entre comillas, para que no sientan esta frustración? Porque muchas veces uno se enterca con algo y lo sigue haciendo simplemente por capricho. Entonces, ¿cómo como sociedad podríamos trabajar ese tema también? Claro, bueno, yo primero, la primera sociedad, la familia, ¿no? Trabajar como familia, cómo están los hijos, qué realmente necesitan, porque acuérdense, y yo también estoy con mis pacientes, o cada vez que yo voy, participen en algún paseo familiar, pero si participan, no se quede papá con el celular, porque eso no es, pero yo lo acompañé, pero en sí, en cuerpo, pero no participaste, no jugaste, no sudaste con tu hijo luego no tiene anécdotas o recuerdos de la infancia, una bonita o de adrenalina, como se dice, ¿no? Y ni siquiera con la mamá, o sea, si la mamá también no hay ese tipo de unión o comunicación, desde ahí va a decir, oye, yo no me percibo, no me siento parte de esta familia. No, estoy percibiendo que no soy aceptado, comprendido en mi familia. Entonces, si mi familia, que me debería cuidar, proteger, guiar, amar, no lo hace, ¿qué va a hacer la sociedad? Entonces, me rebelo, ¿no? Tratando de entender a dónde formo parte, entonces, a la comunidad. ¿Por qué, por ejemplo, a veces existen pandillas? Porque no se sienten parte de la familia, entonces, oye, esta es mi familia, eso es lo que me protege, quizás hacen cosas malas, pero me protege, me guía, como en Bukele, ¿no? ¿Cómo se hizo todo ese tipo de agrupaciones? Porque se identifican con ese sufrimiento, con esa rebeldía para la sociedad, porque no lo comprenden, no ayudan, entonces ahí viene eso, ¿no? De nosotros como sociedad también educamos, también aceptamos, toleramos, pero si solamente juzgamos y solamente, tú estás loco, no, desde el psicólogo, no, estás loco, ya comenzamos a tener ese tipo de prejuicios hasta con el psiquiatra. Muchas veces de mis pacientes todavía tienen, el psicólogo ya es aceptado entre comillas, exacto, pero el psiquiatra, no, que no quiero medicarme, me voy a volver adicta a las pastillas, pero a veces es necesario el medicamento por un cierto tiempo, que no quiere decir que los Terians es loco, porque todavía se está estudiando esta tendencia, porque también podría haber algún tipo de disfraz, ¿no? Claro. Puede haber algún tipo de trastorno, sí, disfrazado de Terians, que no quiere decir que los Terians son así. Por eso es
mucha tolerancia, al igual que por ejemplo los homosexuales. No es de solamente juzgarlos, sino que realmente en el fondo necesitan sentirse escuchados, comprendidos, atendidos. Pero ¿cómo trabajamos con ellos, doctora? Porque de repente como papá estoy en la posición de que mi hijo se identifica como tal personaje, como tal animal, pero mi hijo está tan entercado, está tan cerrado en que esto no es una enfermedad, que no es una patología, que esto no está mal, que la sociedad no los entiende, que la sociedad no los quiere y bla, 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 bla. Entonces, ¿cómo como papás podemos hacerlos entender a ellos que es importante la visita de un profesional o acudir a un profesional, considerando lógicamente que ellos se van a cerrar y que no van a querer bajo ningún precepto ir y visitar a un profesional? La parte de los teriums, como les decía, es a más o menos unas edades entre 16 a 18 años que están en todo el limbo de quiénes son en la sociedad. Entonces, si ellos no saben, tenemos que nosotros como padres saber guiarlos. Entonces, ¿cuál es nuestro mensaje? Nuestro mensaje es dictador: oye, tú tienes que ir, tú no sabes, yo sí sé. Y no, tiene que haber un diálogo, una conversación primero en la sociedad. Luego también llamar a las escuelas, ¿no? Para que puedan comprender y realmente, por ejemplo, en tutoría, que usen ese tipo de tutoría para trabajar la parte de lo que es autoestima, no para ponerse al día de los cursos donde el profesor regresaba. Utilizar realmente bien eso, ¿no? Porque también la sexualidad, justo ya también te estaba escuchando eso, otro tema también, porque hay el ser humano está siempre en búsqueda de respuestas, más tienen a veces preguntas, pero si nosotros como adultos no sabemos a dónde irnos cuando tenemos las dudas, el psicólogo es una persona que te va a orientar, que es una persona neutra y no estudia todos los fenómenos de la mente, pero no es para locos. Eso sí, quítenselo por favor de la cabeza, eso ya es un paradigma, eso algo que no se ha trabajado. Y como sociedad también, ¿no? En la sociedad civil, que hay algún tipo de voluntariados que puedan también trabajar con ese tipo de temas, que puedan ayudar también a decir, oye, mira, ¿no? Si tú eres Terians, por ejemplo, ¿no? Puedes acudir con nosotros y conversar, porque también es buscar qué es lo que como sociedad brindamos. Si solamente castramos o dictamos, pues va a haber problemas. Es que empieza, y aquí nos ponemos todos a preguntar hasta dónde nosotros podemos ser tolerantes, ¿no? Es una moda, lo podemos pasar, como las tantas que han existido en nuestro país. Hemos tenido la época emo de muchos, hemos tenido la época punk, los hippies. Entonces, quizás esta tendencia que para muchos sea un tema gracioso, para otros sea un tema preocupante, es algo que quizás va a pasar por agüita fría y se va en algún momento a apagar la llama, pero tenemos que saber, repito, ser tolerantes. Si vemos a uno pasar, no he visto ninguno en Chiclayo, decíamos en cámaras, ¿no? Lo que muchos hablan en TikTok, conozco muchas zorras, pero de las que se esconden, no de las que se exhiben. Pero si viéramos en el hipotético caso por la ciudad, ¿no? Alguno de ellos, por favor, mantenernos. Claro, al comienzo va a llamar la atención, como están estos tipos de tendencias. Por ejemplo, los hippies antes eran incomprendidos, eran ser de luz, fumaban a veces marihuana, se reunían, cogían. Entonces, ahí viene eso, ¿no? Cómo la sociedad dice, oye, pero ¿por qué hacen esto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tienen? O venía la parte de lo que eran los emos, ¿no? Los emos, que la vida no los comprende, se vestían todos de negro, hasta todavía hay, ¿no? Existen. ¿Por qué? Porque siempre están en búsqueda del ser humano de sentirse de pertenencia. Claro. Pero lo que sí, por favor, a papás, tener mucho cuidado con este aparatito. El TikTok, el Facebook, el Instagram dan videos que no son reales. Por favor, utilicen la parte de lo que es la razón. Y todo lo que ustedes vean, no digan que es como cierto. Busquen, indaguen, infórmense. Cuando una persona ya tiene toda la información, puedes decidir qué cosa hacer, mira, si yo realmente quiero esto, ¿no? A mí me sorprendía, y bueno, no tiene nada que ver con el tema, cuando una niña, ¿no?, de 13 años me decía, ay señorita, no me pregunta eso, yo soy una pansexual. O sea, dentro de nosotros, que sí me sorprendió un poco a ver, pero ¿qué es para ti el ser pansexual? No sé, pero yo soy.
Entonces ahí viene eso, ¿no? Que a veces repetimos por repetir. Exacto. O también se puede utilizar en el otro tema de las elecciones, ¿no? Ah, ya, como me gusta, yo sigo, lo voto, pero te hace informar de su currículum, de cómo es como persona, realmente está cumpliendo. O sea, tenemos que informarnos para poder tomar decisiones, para que luego nuestras decisiones no sean por impulso, o que vemos a nuestro hijo que es Terian. Quizás te va a sorprender, te va a dar cólera, bajar tu estado emocional para poder utilizar la razón y realmente guiarlo. No juzgarlo, porque también podría ser contraproducente que si esta persona está vulnerable, por eso se está identificando como Terian, puede llegar a tendencias suicidas o lastimarse, el famoso Putin, consumo de drogas o el sexo sin protección, que también es una forma de, ¿no? Es decir, doctora, básicamente y en resumen, esta tendencia va a ser algo pasajero y que quizás, vamos a decirlo así, quizás sea algo básicamente tratable desde el lado de padres, quizás por ahí para saber orientar a nuestros hijos, y lo otro como sociedad, básicamente tenemos que ser tolerantes. Claro, tolerantes, no juzgar, porque a veces también, si bien es cierto, el padre de familia está en mil cosas, porque también la economía no alcanza y estamos buscando trabajos y la mejor calidad de vida para nuestros hijos, pero lo mejor que tienen es el acompañamiento que tienen ustedes como padres. No es solamente, si bien es cierto, la pantalla sí ayuda un poco para darnos el tiempo, el respiro que necesitamos hacer nuestras cosas, pero tiene que haber una guía. No todo lo que está en redes es cierto, y a veces hay contenidos que no es para niños vestido de niños. El Roblox, por ejemplo, es un famoso, también una mala conducta de algunos adultos que se hacen pasar por niños para enamorar, y es otro tipo de fenómeno. Por eso es aprender a guiar con información. Totalmente, no ser invasivos tampoco como papás, pero sí de saber guiar y de entender quizás y trabajar estos comportamientos de una manera tan sutil que nuestros hijos no vean que somos los famosos enemigos, ¿no? Doctora, ¿dónde la pueden ubicar para cualquier de repente hay algún Terian suelto por acá y necesita alguna terapia, ¿dónde la pueden encontrar? Bien, entonces me pueden buscar como Jessica Landauro Barriga o al 9426-55399 para cualquier comentario. Por favor, solo WhatsApp, escribir, porque a veces también estoy en sesión y no puedo responder las llamadas. Claro que sí, así que muchas gracias por acompañarnos esta mañana, por ayudarnos a entender un poco sobre esta euforia, que yo espero sea pasajera y que no se desate pues todo un tema aquí en nuestro país. Cosas de chicos a veces decimos, pero tampoco minimicemos esto. Ojo, atención papás, mirar comportamientos de nuestros hijos, realmente cuánto podría afectarle esto a ellos, analizar y estar muy, muy atentos a todo lo que engloba, por supuesto, este mundo de la paternidad. Muchas gracias una vez más. Gracias, Claudia, gracias a todos. Me voy a una pausa, volvemos con más. Esto es Magazine Digital, tenemos otra entrevista en un ratito nada.